Pues mira, es un conjunto de cuentos, algunos breves, otros no tanto, que pues creo que de alguna manera definen mi interés por la literatura, el tipo de cuento que me interesa escribir y en general la idea que tengo de la narrativa. Pues mira, hay autores que son como muy versátiles, que lo mismo escriben poemas, novelas, eh, obras de teatro, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es el cuento, es el género que más me llama la atención, sin despreciar los otros géneros. Eso es lo que a mí me llama más la atención y lo que estoy haciendo continuamente. Y como la mayoría de los cuentistas, pues haces historias, las vas acumulando y de pronto te das cuenta que ya tienes un montón de narraciones en un cajón y las sacas un poco para valorar qué sirve, qué no sirve, cuáles son las mejores y de ahí haces una selección y es cuando de pronto descubres que hay como hilos conductores, que muchas de ellas hablan por ejemplo de viajes geográficos y viajes interiores o que hablan de sueños o que tienen temática fantástica, etcétera, y esos son los que de alguna manera reúnes en un libro y ya sin darte cuenta ya tienes el libro hecho, pero es a fuerza de acumular historias y guardarlas en un cajón. Yo creo que es cierta vocación por la literatura fantástica. A mí me aburre esa narrativa que es totalmente fantástica, que ya de entrada ocurre en un país imaginario, con personajes estrambóticos, todos ellos, y que la fantasía, digamos, ya es lo normal. A mí me interesa más bien empezar de lo cotidiano, de lo normal, entre comillas, de lo que vivimos todos los días y de pronto ver que en algún recodo del camino, detrás de una puerta, etcétera, surge lo fantástico. A mí es la fórmula, digamos, que más me llama la atención. Pues fíjate que es un tema filosófico muy complicado, ¿no? Paul Auster, el escritor estadounidense, cree en las casualidades, le ocurren continuamente hasta el grado de que se pregunta si no habrá, digamos, una trama secreta, algo que se nos oculta y que nosotros no nos damos cuenta. Yo no estoy tan seguro de eso, yo simplemente me doy cuenta de que nos ocurren cosas todos los días que no tendrían por qué suceder o que no tendrían que suceder con tanta frecuencia, o sea, casualidades demasiado raras, y eso más que moverme a una indagación más profunda me sirve como para que se me ocurran historias, ¿no? Es más que una perplejidad filosófica, un banco de historias. En general son casi todos personajes ficticios, gentes que me invento, pero pues de vez en cuando, y en el libro hay algunos personajes de la vida real. Un amigo que me contó una vez una historia, la historia me pareció tan divertida que me la robé y un poco para que él no se sintiera mal, pues lo menciono ahí. O también hay una en la que aparecen dos actores del cine mexicano muy conocidos y a uno de ellos me lo encuentro continuamente en el centro comercial, en el supermercado, y platico con él, me cuenta de su vida en el cine, de las películas que hizo, etcétera, y yo dije, bueno, es que no puedo desperdiciar todo esto que me está contando y tengo que convertirlo en cuento, pero el cuento no tiene ningún sentido si no lo menciono a él, entonces a veces son personajes reales. Pues casi todos de alguna manera están ligados a ciertas experiencias, al gusto que me da escribir cuentos, y quizá tendrían que ser los lectores los que eligieran cuáles son sus cuentos favoritos. Para mí todos son mis favoritos porque tuve que dejar fuera algunas historias que o bien no estaban bien realizadas o no se integraban a ese volumen, entonces digamos que me quedé con mis historias favoritas y por eso todas me gustan.